Hace minutos el Ministerio de Salud reportó 129 muertos por COVID-19 y 33.769 contagios en las últimas 24 horas. Esto mientras la subvariante de Omicron 2 ya está presente en más de 50 países y Chile no es la excepción. Para profundizar en estos temas tomamos contacto con el académico de la Escuela de Medicina UNAP, doctor Claudio Olmos. Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Igualmente. Bueno, partir preguntando la medida, ya llevamos 2 años de pandemia y la verdad que cuando uno piensa que está empezando a entender un poco el funcionamiento de la pandemia, cada vez empiezan a surgir más preguntas y por eso es necesario estas entrevistas para tratar de entender en qué situación nos encontramos actualmente. Si nos podría contar qué les parece de las cifras de hoy día y en el momento que nos encontramos actualmente. Así es, tal como dice usted, llevamos más de 2 años en pandemia. Este es nuestro tercer año que vamos a enfrentar un año escolar y volver a nuestra rutina en este contexto que es tan cambiante. La verdad que hemos ido aprendiendo semana a semana cosas distintas del virus. La verdad es que la situación epidemiológica no es buena. El pic el pic de casos que ocurrió el pasado 11 de febrero aquí en Chile, con más de 38.000 casos, no se ha vuelto a repetir. La verdad es que después de un ascenso sostenido en el tiempo, hemos visto que en los últimos días hay una pequeña desaceleración de este crecimiento y el ministro Enrique París se atrevía a decir hace algunos días que ya habíamos pasado el pic. Sin embargo, haber pasado el pic o estar en esta cúspide nos pone lejos todavía de haber pasado la pandemia. En este momento la vigilancia genómica nos dice que la variante principal en Chile es Omicron, con cerca del 94% de los variantes secuenciadas, y el resto es Delta, ¿no? Y al respecto, lo primero que me gustaría aclarar es que Omicron no es leve. Yo creo que se ha malentendido en la población esta idea de que por fin el virus se volvió buena persona y Omicron es leve. Aquello no ha ocurrido. Lo que sí se ha comentado es que las manifestaciones patológicas son más leves que las anteriores. Es decir, ya no hemos visto la cantidad de personas que están sometidas a ventilación mecánica para poder sobrevivir. En eso estamos de acuerdo. Pero decir que la variante Omicron ahora provoca un resfrío común está muy equivocado. De hecho, se parece bastante a una gripe, a una influenza. En nuestro país estamos acostumbrados a que nos resfriemos casi todos los años, todos nos hemos resfriado más de alguna vez. Sin embargo, son pocas las personas que han tenido gripe o influenza, que es un estado de malestar general, con fiebre alta, con un dolor muscular generalizado, decaimiento, y la verdad son de esos como resfríos, entre comillas, que te botan a la cama por mucho tiempo. Y es así como se manifiesta un poco Omicron, teniendo predilección, a diferencia de las variantes anteriores, por la vía respiratoria alta, es decir, mucosa nasal, faringea, tráquea y bronquios. Las variantes anteriores tenían predilección por los pulmones y eso hacía que las personas pudiesen tener neumonía tal vez y llevarlo a un estado de estar en una UCI. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que esta vía aérea alta, estas afecciones tienden a ser más sobrellevables, en este último tiempo han habido reportes de lo que es denominado CRUP o laringo-tráqueo-bronquitis. En el fondo es una inflamación de la laringe, la tráquea y los bronquios. Y esto es lo que provoca la típica triada de disfonía, lo que hemos llamado esta tos bastante distintiva, que es esta tos de perro, y pudiese haber en aquellos casos más complicados un ruidito al inspirar, al tomar aire, y eso se llama estridor.
Y ese cuadro que le puede dar a cualquier persona tiende a ser un poco más frecuente en los niños, porque el diámetro de las vías respiratorias de los niños es más pequeño, por lo tanto se obstruyen con mayor facilidad. Y ahí es donde está uno de los aspectos que ha despertado cierta alerta, ¿no? Ahora, yo no quiero alertar a la población, no es que realmente tengamos que tener miedo y decir que todos los niños van a progresar con esto. También he escuchado por ahí que dicen es que Omicron le da más fuerte a los niños. También hay que ser precisos con el lenguaje. No es que le dé más fuerte a los niños. Lo que pasa es que con esta variante los niños se ven más afectados de lo que se veían con las variantes anteriores. Y en ese sentido hay que estar en alerta. Sí, doctor, son varios puntos que quiero destacar, vamos por parte. Primero, usted partió citando al ministro París. Quería hacer una pregunta. ¿Usted qué le parece la campaña comunicacional? Claro, estaba lo que usted citó del ministro, pero se da en el mismo tiempo que las camas UCI están más ocupadas. También el mensaje que usted estaba entregando, que la variante Omicron no es más suave que las anteriores. Así que, ¿qué le parece la campaña comunicacional que se ha llevado hasta el minuto? Ese es un punto muy importante que ha sido crítico desde el inicio, ¿no? Al inicio tuvimos mensajes bastante rápidos hacia la población, sino recordar el episodio de la subsecretaria invitando a sus amigas a tomarse un café justo antes de que viniera todas las tremendas olas, ¿no es cierto?, y los primeros encierros. Y creo que al inicio fueron los mayores errores comunicacionales. Ahora, ante una pandemia a nivel global, del cual se sabía poco, uno podría decir que es hasta perdonable estos errores comunicacionales. El problema es que esos errores comunicacionales costaron la salud de muchas personas. Yo siento que ha costado muchísimo para que hoy en día se incorpore y todo ciudadano aquí en Chile sabe que tiene que andar con mascarilla, entendió lo del distanciamiento físico y yo creo que en ese sentido la comunicación se ha ido alineando o ha cometido menos errores de lo que se hizo al inicio. Sin embargo, a mí me preocupa que en este momento hay dos instrucciones que son más bien contradictorias. Por un lado, el ministro de Salud reconoce, ¿no es cierto?, que hay una subvariante BA2 de Omicron, o también denominada Omicron 2 coloquialmente, y que es probable que provoque una nueva ola. Sin embargo, por otra parte, tenemos el Ministerio de Educación que ha establecido la vuelta a la presencialidad de manera obligatoria, en jornada completa y con distanciamiento físico en la medida de lo posible y con ventilación en la medida de lo posible. Y en ese sentido, cuando uno considera, por ejemplo, que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, es que ha sido un referente a nivel internacional, dice que los menores de 4 años se han hospitalizado 4 veces más que en las variantes anteriores, ¿no es cierto? Y lo mismo ha ocurrido con los niños entre 12 y 17 años que no están vacunados. La verdad es que parece a lo menos necesario revisar lo que se está comunicando, alinear un poco estas dos miradas. Yo entiendo que desde el ámbito educativo es una necesidad volver a la presencialidad. Y no solamente en el ámbito educativo, sino en la salud mental de nuestros niños y también de los padres que tienen que estar ahí con un ojo en sus quehaceres y con un ojo en el niño. O sea, aquí hay que hablar de los profesores que tienen que ver sobrecargada su jornada haciendo clases online con un esfuerzo adicional. Muchos de ellos no están familiarizados con la tecnología. En fin, yo creo que la presencialidad de todas maneras beneficia a toda la comunidad escolar. Sin embargo, en este contexto de situación epidemiológica, establecer una jornada completa
y con presencialidad y asistencia obligatoria, me parece que no es conveniente. Yo creo que amerita la situación volver a revisar estos protocolos. No es la primera vez ni en el primer lugar del mundo en que se pretende hacer una cosa y el virus y el contexto epidemiológico nos obliga a hacer otra cosa. No hay pecado en ello, pero no hay por qué ser obtusos. Yo creo que ojalá el Ministerio pudiese echar un poco pie atrás y abrir la posibilidad de que, por ejemplo, quienes puedan volver presencial lo hagan, pero no establecer por decreto la obligatoriedad en la asistencia, hacer clases híbridas o bien, como lo hicieron muchos colegios el año pasado, por turno. Por ejemplo, unos alumnos les toca lunes, miércoles y viernes, y a los otros alumnos les toca martes y jueves. Es decir, ver efectivamente una planificación caso a caso. No todas las comunas son iguales. Cuando hablamos de ventilar en la medida de lo posible, es bien distinto ventilar en la región metropolitana con este calor que tenemos en el extremo sur o en el extremo norte. Entonces yo creo que es bastante complejo establecer una iniciativa sin respetar los aspectos locales. En este momento, la carga de enfermedad mayor, la mayor cantidad de casos activos se encuentra precisamente en Arica, Parinacota, Tarapacá y Magallanes, precisamente en los extremos, ¿no es cierto? Y que en el norte también coincide con esta situación migratoria, en donde efectivamente el gran conflicto ahí, desde el punto de vista sanitario, no es si esta persona tiene o no tiene papeles regulares o no, sino que en las condiciones en que está viviendo probablemente hace propicia la propagación del virus, no solamente del coronavirus, sino que de otras enfermedades como tuberculosis, VIH, y no tiene que ver con la migración per se, sino que tiene que ver con la calidad de la vivienda, las condiciones en que están llegando al país, y por eso evidentemente se necesita una regulación de este aspecto. Lo que yo quiero decir en esto es que probablemente debieran considerarse los aspectos a nivel regional y comunal en vez de dictaminar una norma para todo el país. O sea, claro, el sistema, estamos a la vuelta del regreso a clases y claro, está por una parte que los niños necesitan educarse correctamente, necesitan sociabilizar, herramientas básicas, ¿no?, para el crecimiento, pero por otra parte es lo que apunta el gremio de profesores, que hay distintas realidades, ¿no? Hay colegios que quizás se puedan mantener un mejor control de los alumnos, pero hay otros colegios que efectivamente son más de 45 alumnos, de verdad es bien complicado, especialmente con los niños, hacer que se mantenga la mascarilla puesta y que respeten todas las medidas sanitarias. Es difícil explicarle a un niño, ¿no?, que tiene que mantener la mascarilla puesta, que se tiene que desinfectar las manos constantemente, así que ahí está como el punto. Así que usted apunta que quizás se debería ver, dependiendo del índice de positividad de cada región, ir evaluando así, haciendo por bloques, pero claro, que no sea obligatorio el regreso a clases. Sí, así es. Usted tiene razón, Sabrina, y sobre todo revisar también el tema de los aforos, ¿no? Es decir, cuando uno mira el protocolo que ha establecido el Ministerio de Educación, es como si efectivamente se hubiera declarado que la pandemia ya no existe, lo cual es bastante, entrega un mensaje contradictorio, porque como decía el ministro Enrique París, ha hecho hincapié, ¿no es cierto?, en que la pandemia no ha terminado y que es posible que venga una nueva ola. Entonces, en ese sentido, reitero, creo que el Ministerio de Educación debiera revisar sus protocolos. Realmente creo que no es oportuno liberar toda restricción de aforo en salas de clase, y aquí la coordinación con los alcaldes a nivel territorial es fundamental, ¿no? Pero antes de que se me vaya, un punto importantísimo a destacar es justamente la vacunación. Los éxitos a nivel de la inoculación que tenía en Chile, la verdad que son un ejemplo a nivel mundial. Se estima que con esquema completo, las primeras 2 dosis, digamos,
está sobre el 90%, y entre los mayores de 18 años y menores de 49 se estima que hay cerca de un 77% de personas con tercera dosis o dosis de refuerzo. Y al respecto aquí quisiera destacar también un nuevo indicador que ha presentado esta iniciativa iCovid, que es de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, en donde está involucrado también el doctor Canals, que ha sido nuestro gurú en cuanto a la predicción de casos. Ellos establecen un concepto que se llama de vacunación completa vigente. Y es que se sabe que con el transcurso de los meses, nuestras defensas adquiridas por la vacunación se va perdiendo. Y es necesario hacer un refuerzo, ¿no? Pero ese refuerzo también tiene cierta fecha de caducidad. Entonces ellos hacen un cálculo, ¿no es cierto?, de que la vacunación completa vigente se va a considerar entre las personas que llevan más de 2 semanas habiéndose inoculado con esquema completo hasta los 6 meses. Y más las personas que teniendo tercera dosis no ha pasado más de 8 meses desde que se puso esa tercera dosis. Y cuando suman el total de esas personas, establecen que hay un 75% de chilenos que tendrían esta dosis de vacunación completa vigente. En el fondo están diciendo que hay un 75% de personas protegidas. Y eso es fundamental, porque se ha visto que los niños que no están vacunados son los que en este momento se están hospitalizando más. De los niños que se hospitalizan por CRUP o por otra condición asociada al COVID, lo hacen principalmente porque no están vacunados. Y hay un grupo, que son los menores de 5, que efectivamente no han recibido la vacuna. Y el CRUP es perfectamente posible, poco frecuente, no quiero alarmar a la población, poco frecuente, pero le puede dar a un menor de 1 año, de 2 años. ¿Y qué hacemos ahí si no podemos vacunar? El resto de la familia tiene que vacunarse, ¿sí? Y en ese sentido, hacer un llamado a la población, al grupo de personas que aún no se vacunan, que esta pandemia aún no ha terminado, que Omicron no es leve. Estábamos viendo recién en su nota anterior el caso, ¿no es cierto?, de esta chiquitita que se enfermó en el extranjero. Es cierto, es poco frecuente, pero a nadie quiere que a usted le toque. Entonces, por favor, necesitamos que todos nos cuiden. Sí, Claudio, un llamado bastante importante. Y te quería preguntar, de hecho, por ese punto, de las hospitalizaciones y la vacunación. Cuando recién llegó la variante Omicron, no conocíamos mucho, pero lo que sí veíamos que los contagios iban al alza, pero las cifras de fallecidos estaba a la baja, era bien inferior. Y ahora estamos viendo que los contagios van por arriba de los 30.000, pero también vemos que tanto las personas que están ingresando a las UCI y también los fallecidos está aumentando. Esto es por lo que tú estabas comentando, que se está perdiendo un poco la efectividad de la vacuna. Son personas que no han sido vacunados. ¿Cuál es la situación? Para explicar un poco de por qué estamos viendo esta alza en las cifras. Tiene que ver, por cierto, con la pérdida de efectividad de las vacunas, que como digo, se ha demostrado que al cabo de 6 meses el esquema completo, es decir, con las 2 dosis, disminuye a cerca de un 30% la efectividad. Y por eso es necesario un boost, una tercera dosis, que en realidad no es una tercera dosis, sino que es como inocular con un recordatorio, y restablece las defensas sobre el 70%, ¿no? Y en ese sentido, la vacunación nos protege. Sin embargo, también hemos visto algunos estudios que ante Omicron sería un poquito menos efectiva. Sin embargo, este aumento de la hospitalización que estamos viendo a nivel nacional no tiene que ver solo con este efecto de las vacunas, sino principalmente con este aumento casi exponencial de los casos. Y es que, si bien la proporción de casos de coronavirus por Omicron que requiere hospitalización es mucho menor que lo que vimos con las variantes anteriores, ocurre que la
contagiosidad es tanta y hay tantos casos de Omicron, recordar que llevamos semanas con una positividad de más del 20%, con más de 30.000 casos, también llevamos semanas, y eso hace, ¿no es cierto?, que aunque sea una proporción menor, la cifra absoluta de personas que requieren hospitalización también aumenta. Por lo tanto, si antes, con pocos casos, no eran pocos, pero con 8.000, 7.000 casos de coronavirus, teníamos 200 fallecidos, hoy en día, con 30.000 casos de Omicron, o de coronavirus, 94% de Omicron, vamos a tener un porcentaje que es menor, pero una cifra similar de hospitalizados. Entonces, aquí en el fondo, la enfermedad se está propagando en todas las regiones con un R efectivo mayor a 1. Es decir, la enfermedad se sigue propagando. Y si la positividad encontrada es mayor al 20%, estábamos viendo que ayer teníamos una positividad del 27%, estamos hablando que casi 1 de cada 4, 1 de cada 3 personas que se va a testear es positiva. Y esos son los que se van a testear. Imagínense la cantidad de personas que no se hacen PCR. Por lo tanto, en este momento, como lo mencioné en alguna nota hace algunos días atrás, todos somos sospechosos. Cuando uno se va a juntar con personas, por favor, haga el ejercicio sin pudor de preguntar a dónde ha estado, con quién se han juntado y quiénes van a estar en esa junta. Porque la verdad es que es la única manera de cuidarnos de este virus. Lo otro, antes de ir terminando, me imagino con esta nota, yo sé que los tiempos televisivos son cortos, hay un aspecto también principal que tiene que ver con la contagiosidad y es la fatiga casi estructural ya a estas alturas del personal de salud. Y es que después de 2 años de pandemia que han estado haciendo frente al coronavirus, muchos de ellos se han tomado vacaciones en febrero, pero lo que estamos viendo ahora con la alta contagiosidad es un aumento del ausentismo laboral. Hay que considerar eso, ¿no? Porque en algún momento uno dice, oye, pero es que nosotros llegamos a una ocupación de UCI que era un 400% de lo que teníamos, hubo conversión de cama, etc. Sí, pero ya no contamos con ese personal de salud. Como mucho se discutió, no era simplemente instalar una cama y un ventilador, sino todo el personal que lo cuida. Y en este momento estamos con un personal caído, con un gran ausentismo laboral. Y en ese sentido también no quisiera dejar pasar esta instancia para reconocer a todo el personal de salud que ha estado trabajando de Arica a Magallanes. Yo tengo exalumnos que están trabajando en Coyhaique, en Chiloé, en Osorno, en Arica, en Canela, que es un poblado más bien rural cerca de Los Vilos, y me han comentado que las urgencias están completamente copadas de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, yo les doy mi mayor cariñoso saludo y que me siento muy orgulloso de todos ellos y que en ellos represento el saludo hacia todo el personal de salud y a sus familias, ¿no? Que finalmente son el soporte emocional de cada ellos. Así que la verdad es que yo creo que tenemos que seguir cuidándonos, el llamado es a la prudencia, pedirle al Ministerio de Educación que revise su protocolo, que conversen con el Ministerio de Salud y puedan hacerse iniciativas que respeten las características de situaciones epidemiológicas locales de cada centro educacional. Sí, a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias. Doctor Claudio Olmos, académico de la Escuela de Medicina UNAP, muchísimas gracias por contestar todas estas preguntas. De seguro vamos a tener más adelante porque, como le comentaba, cada vez hay más preguntas y menos respuestas, especialmente ahora con la llegada de la nueva subvariante. Muchísimas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Encantado, cuando guste. Y ahora vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más noticias.